Hay 4 teorías fundamentales que constituyen actualmente los pilares fundacionales de nuestra teoría física del mundo: la relatividad general, la mecánica cuántica, la teoría de las partículas elementales y la mecánica estadística. A menudo los temas relacionados con la relatividad, la mecánica cuántica o la física de partículas tienen una importante repercusión en los medios y aparecen en noticias que suscitan gran interés en el público. En este programa vamos a hablar de una forma práctica y amena de la entropía y la segunda ley de la termodinámica. Para ello nos acompaña la catedrática de Física, Emilia Crespo, coordinadora del Máster en Física de los Sistemas Complejos de la UNED. Al hilo de lo que decíamos antes, da la impresión de que los temas relacionados con la mecánica estadística no despiertan mucho interés. Profesora, ¿cómo se puede explicar esta situación? La mecánica estadística, como la termodinámica, estudian las propiedades térmicas de la materia. Quizás el motivo de que los temas no susciten mayor interés sea que el origen de los problemas de la termodinámica y la naturaleza de los problemas se asocia, en sus principios sobre todo, a problemas aplicados y problemas de ingeniería que parecen en principio temas menos atractivos que los relacionados con la astrofísica o la mecánica cuántica. Por ejemplo, uno de los objetivos cruciales para el desarrollo de la termodinámica en el siglo XIX fue el interés que había para obtener el máximo rendimiento de las máquinas de vapor. A pesar de este origen aplicado, la mecánica estadística, que es la base y el esquema teórico que describe el comportamiento termodinámico, es una parte de la física de alto nivel. Podríamos decir incluso que es de nivel superior al de, por ejemplo, la mecánica cuántica, en el sentido de que trasciende la constitución de la materia. Y trasciende la constitución de la materia porque la mecánica estadística se puede utilizar para estudiar propiedades de otros sistemas distintos de la materia. Sirve, por ejemplo, para estudiar sistemas complejos, que son sistemas razonablemente grandes con muchas partes. Los sistemas complejos pueden ser sistemas de las ciencias sociales, como comportamiento de los mercados financieros, o pueden considerar cómo se toman las decisiones en grupos sociales, o comportamientos de remolinos en turbulencias, por ejemplo. En el siglo XIX era muy importante obtener mejores máquinas de vapor. El problema de calcular la cantidad de trabajo que podemos obtener de una máquina es lo que se llama la eficiencia de una máquina. ¿Cómo sucede este proceso que va desde un problema de interés industrial al desarrollo de una disciplina científica de carácter fundamental? Sadi Carnot, que era un ingeniero francés del siglo XIX, intentaba averiguar cómo conseguir mejor eficiencia en las máquinas. Este era un objetivo, obviamente, con un gran interés industrial, y en aquel momento no se conocían cuáles eran las variables del problema, de qué depende la eficiencia. Carnot consideró la presión a la que trabaja la máquina, el tipo de gas, las temperaturas, las máquinas, por supuesto, y llegó a una conclusión extraña, que es que solamente la temperatura de un foco caliente y de un foco frío es lo que hace variar la energía que se puede obtener. Cuanta más diferencia de temperatura entre el foco caliente y el foco frío había, mayor eficiencia se podía sacar. Es Clausius, un físico y matemático alemán, también del siglo XIX, quien hizo una formulación de este principio con un enfoque más matemático que el de Carnot. Y es Clausius el primero que habla de entropía. La entropía está relacionada con esa energía que no se puede utilizar para obtener trabajo útil. Es una palabra con origen griego y de manera similar a la palabra energía, que procede de ergon, trabajo, entropía viene de tropé, que quiere decir transformación. A menudo se explica que la entropía es desorden. Un aumento de entropía es un aumento del desorden. Algunos físicos, sin embargo, prefieren hablar de información, ya que la información es una magnitud mejor definida que el desorden. Y nos referimos, claro, a información como se define en la teoría de la información, no según los términos en que se entiende información como en el lenguaje corriente. Actualmente la termodinámica se aplica a otros problemas, desde la ingeniería a la geofísica, desde los problemas de materiales a los problemas de las ciencias sociales, incluso más tarde veremos que se ha utilizado para problemas de cosmología. Pero para continuar, Emilia, ponnos un ejemplo de un proceso termodinámico cotidiano, los procesos termodinámicos en el tiempo atmosférico, por ejemplo. En la evolución del tiempo atmosférico se producen constantemente transformaciones de energía que son problemas de la termodinámica. Por ejemplo, un viento sopla hacia una montaña.
El aire tiene una temperatura, una humedad, una densidad, presión. Esas son las variables termodinámicas. Al llegar al entorno de la montaña, las partículas de aire empiezan a ascender. Cuando una partícula asciende, se encuentra con que la presión arriba de la montaña es menor. La partícula se expande en el ascenso, no intercambia calor con el aire porque el proceso es muy rápido y se enfría, disminuye su temperatura. Ahora bien, dependiendo de cómo sea la temperatura exterior, se pueden producir inestabilidades, es decir, puede ser que esa partícula de aire siga ascendiendo o que se ponga a descender. Por otra parte, como la humedad relativa del aire depende de la temperatura, a una altura dada se puede dar la circunstancia de que se produzca condensación, ya que el aire caliente puede contener mucha humedad, pero el aire frío no admite tanta agua y se produce condensación. La termodinámica predice dónde se forma la capa de nube, también otros cambios de fase, como puede ser la formación de nieve. Por curiosidad, este viento que hemos descrito vuelve a bajar por la montaña más seco. Este tipo de vientos que se producen al pasar por cordilleras se denominan vientos catábicos. En la evolución del tiempo atmosférico hay una gran variedad de procesos termodinámicos, intercambios de temperatura, de entropía, de energía. Cuando los no científicos oyen hablar de científicos que no han leído nunca una obra importante de la literatura, sueltan una risita entre burlona y compasiva. Los desestiman como especialistas ignorantes. Una o dos veces me he visto provocado y he preguntado a los no científicos cuántos de ellos eran capaces de enunciar el segundo principio de la termodinámica. La respuesta fue glacial, fue también negativa. Y sin embargo, lo que les preguntaba es más o menos el equivalente científico de ¿ha leído usted alguna obra de Shakespeare? Son palabras de C.P. Snow. Este extracto que escuchábamos está tomado de su conferencia titulada Las dos culturas y un segundo enfoque, en 1959 por Lord Snow, novelista de éxito con sólida formación científica. Con el nombre de Las dos culturas se conoce el estereotipo cultural contemporáneo que se tomó del título de la conferencia, cuya tesis radicaba en que la ruptura de comunicación entre las ciencias y las humanidades y la falta de interdisciplinariedad es uno de los principales inconvenientes para la resolución de los problemas mundiales. ¿Nos puedes explicar la segunda ley de la termodinámica? La segunda ley de la termodinámica ha sido enunciada de muy diversas maneras. Mientras que la primera ley es una versión de la conservación de la energía y define la energía interna, de manera similar, la segunda ley de la termodinámica define la entropía, que es una cantidad que no se conserva, sino que aumenta siempre. Un ejemplo muy intuitivo para entender la idea subyacente es decir que la energía que está inicialmente concentrada, por ejemplo en una taza de café caliente, tiende espontáneamente a fluir y a dispersarse. En el universo suceden todo tipo de procesos irreversibles, es decir, fenómenos que suceden espontáneamente en una dirección del tiempo, pero no en la dirección inversa. Por ejemplo, se enfría una taza de café, mezclamos el café con leche, se pueden batir unos huevos para hacer una tortilla, pero no podemos utilizar la tortilla para reconstruir un huevo. El concepto físico que está ligado a la reversibilidad de un proceso es la entropía. Explícanos de qué manera están relacionados ambos conceptos. La segunda ley de la termodinámica plantea efectivamente un problema filosófico, y es la dirección del tiempo. Cuando en un proceso se genera entropía, el proceso es irreversible. Vamos a poner un ejemplo. Si estás ahora mismo tomándote un café, levantas la taza desde la mesa hasta la altura de la boca, se está realizando lo que en física llamamos un trabajo, es vencer la fuerza de la gravedad, y la energía de la taza aumenta al estar en una posición más alta. Se incrementa su energía gravitatoria, lo que llamamos los físicos la energía potencial. Si soltamos la taza, la energía gravitatoria potencial se transforma en energía cinética, energía del movimiento, hasta llegar al suelo. Todo esto nos sirve para explicar que en todas estas etapas se conserva la energía. Pero al llegar al suelo, la taza, el café salpica todo el suelo, la taza se rompe, los trozos se quedan dispersos. ¿Dónde se ha ido la energía? Pues esta energía se ha transformado en energía térmica, que está en los pedazos de la taza, en el aire, en el suelo. Habrán aumentado su temperatura, aunque sea de manera imperceptible.
La primera ley de la termodinámica nos asegura que la energía se ha conservado, pero el proceso es irreversible. La entropía ha aumentado y esta es una formulación de la segunda ley de la termodinámica. La entropía nunca disminuye. Por otra parte, una vez que está en el suelo, la taza, ya no podemos hacer nada con esa energía térmica. No nos sirve para realizar un trabajo. Hemos alcanzado una situación de desorden completo. Inicialmente teníamos todas las moléculas de la taza cooperando unas con otras para mantener la forma, para sujetar el líquido, y todos los trozos ahora están en cualquier parte. Al azar, las moléculas de la taza ya no están cooperando para sujetar el líquido, y el café pues está también disperso. Esta situación, que cualquiera podría decir que es un pequeño desastre, los físicos decimos que el sistema ha alcanzado un estado de equilibrio. Estamos oyendo la canción No puedes ganar del Mago de Oz, popularizado por Michael Jackson. Allen Ginsberg fue un poeta y una figura destacada de la generación beat y enunció en 1975 las consecuencias de las leyes de la termodinámica, parafraseando la conocida canción No puedes ganar. ¿Por qué la consecuencia de la primera ley de la termodinámica es que no puedes ganar? La primera ley de la termodinámica es, como decíamos, una versión de la ley de la conservación de la energía y lo que dice es que no se puede crear energía de la nada. Sin embargo, desde la Edad Media, el hombre ha intentado incansablemente construir una máquina que pudiera producir trabajo, pero sin tener que aportar energía del exterior. Esa máquina maravillosa es tan común que tiene hasta nombre: el móvil perpetuo de primera especie. Sin embargo, la primera ley de la energía establece que para que funcione una máquina hay que aportar energía, es decir, que no existen los móviles de primera especie. Además de la primera ley de la termodinámica, hay un principio cero y están la segunda y la tercera leyes de la termodinámica. El teorema enunciado por Allen Ginsberg es una parodia de las consecuencias de las leyes de la termodinámica. Se refiere a la energía y dice así: hay un juego, consecuencia del principio cero de la termodinámica, no puedes ganar, como consecuencia de la primera ley de la termodinámica, ni siquiera puedes empatar, consecuencia de la segunda ley de la termodinámica, y no puedes abandonar el juego, consecuencia de la tercera ley de la termodinámica. Así que, según esta parodia, la consecuencia de la segunda ley de la termodinámica es ni siquiera puedes empatar. Explícanos la relación con la segunda ley de la termodinámica. El aumento de entropía hace que no pueda haber empate posible. Podemos imaginar también una máquina hipotética capaz de funcionar eternamente después de un impulso inicial, sin necesidad de energía externa adicional. Esta máquina sí sería compatible con la primera ley de la termodinámica, la ley de la conservación de la energía. Sin embargo, no es posible, debido a la segunda ley de la termodinámica. Una máquina de este tipo también tiene nombre, es un móvil perpetuo de segunda especie, y no es posible porque la energía térmica que se genera se puede convertir en calor, ya que es una transformación de la energía, y esto no viola la primera ley de la termodinámica que establece la conservación, pero viola la segunda ley de la termodinámica, porque para utilizar la energía térmica es necesario que haya un foco caliente y un foco frío. Si todo está a la misma temperatura, no se puede obtener energía mecánica. Hay que transferir calor de un foco caliente a un foco frío. Entonces sí que se puede obtener energía mecánica. En YouTube, por ejemplo, se pueden encontrar vídeos con móviles perpetuos, normalmente vídeos tramposos. Aunque estos inventos parezcan funcionar, tienen siempre fallos o ocultan fuentes de energía externa que los hacen inútiles en la práctica. Para impulsar las máquinas, estos inventos utilizan fuerzas como la fuerza de la gravedad, campos magnéticos, la diferencia de densidad de los objetos, pretendiendo que estas fuerzas son capaces de impulsar continuamente el móvil para mover la máquina. Pero ya desde el siglo XVIII, por ejemplo, la Academia Nacional de las Ciencias de París, en 1775, decidió que no consideraría más proyectos de móviles perpetuos. Hay, sin embargo, debo decir, algunos intentos muy interesantes desde el punto de vista científico, como el trinquete de Feynman. Feynman fue un premio Nobel del siglo XX, premio Nobel de Física, gran divulgador,
Y el trinquete de Feynman es un artilugio, una máquina molecular, que permitiría extraer energía de las fluctuaciones térmicas. Pero finalmente se demostró que solamente funciona cuando la temperatura ambiente es mayor que la del trinquete, es decir, que toma energía del medio ambiente. Actualmente, si alguien dijera que una máquina o algún experimento viola la segunda ley de la termodinámica, se consideraría un auténtico disparate. Esta ley ha sido puesta a prueba durante más de 150 años y es considerada una de las leyes más fiables en la actualidad. Cuando los físicos se refieren a un estado de equilibrio, no se refieren obviamente a un estado zen ni nada parecido. ¿Puedes explicarnos con un ejemplo qué se entiende por un estado de equilibrio? El estado de equilibrio es el de máximo desorden, máxima entropía, al que se dirigen todos los procesos de manera espontánea. El físico estadounidense Richard Feynman, que decíamos anteriormente Premio Nobel de Física y gran divulgador, cuenta en su libro The Character of the Physical Laws, el carácter de las leyes físicas, una historia que ilustra el concepto de equilibrio. Y es si imaginas que estás sentado en la playa y de repente cae un aguacero. Has llevado una toalla, pero según te diriges a un sitio resguardado, la toalla se moja un poco. Cuando ya estás en un sitio resguardado, te empiezas a secar y al principio funciona porque la toalla está un poco más seca. Pero la toalla se moja pronto y llega un punto en que ya la toalla está mojada, no te seca. Ese punto es una situación de equilibrio, de mojado, ya que no puedes secarte más. En esta situación se maximiza el número de maneras en que las moléculas de agua se pueden colocar en tu cuerpo y en la toalla. La toalla ya no tiene ninguna utilidad para secarte. No ha aumentado el número de moléculas de agua, simplemente se han transferido desde el cuerpo a la toalla. Un tema muy debatido por los físicos y por los filósofos de la ciencia es que la segunda ley de la termodinámica es un principio que establece una asimetría en el tiempo. ¿De dónde procede esta asimetría que introduce la segunda ley de la termodinámica? Es a finales del siglo XIX cuando la termodinámica empieza a ser abordada en términos de mecánica estadística. En ese momento, los físicos y los filósofos eran muy conscientes de que el segundo principio de la termodinámica introduce una asimetría en el tiempo. La asimetría dice que la entropía aumenta, pero en ese momento no parecía tener mayor importancia. Sin embargo, en ese momento, a finales del siglo XIX, los problemas de la termodinámica empiezan a ser abordados mediante herramientas matemáticas de la mecánica estadística. El enfoque de la mecánica estadística es distinto al de la termodinámica. Supone que un gas, por ejemplo, consiste en un gran número de partículas que se mueven libremente más o menos independientes unas de otras. Según las leyes de la mecánica, los movimientos y choques de todas esas partículas se rigen por ecuaciones que son simétricas en el tiempo. O sea que si vemos la película de bolas de billar chocando, ya sea en el sentido del avance del tiempo o al revés, no hay ninguna diferencia. Hay simetría. Se encuentra entonces la contradicción de que a partir de leyes que son simétricas en el tiempo, las leyes de la mecánica, que se aplican al movimiento de las moléculas, se obtiene un comportamiento asimétrico en el tiempo, ya que los procesos son irreversibles. Es decir, describes con leyes simétricas cómo se mezclan las moléculas de un café con leche, pero un café con leche no se desmezcla espontáneamente. Esta inconsistencia empieza a ser un tema en ese momento que recibe mucha atención. Y en el siglo XX todavía filósofos y físicos se refieren a la irreversibilidad termodinámica cuando hablan de la flecha del tiempo. En la parte superior de la lápida de Ludwig Boltzmann aparece tallada su ecuación de la entropía, que en física se denota con la letra S. Esta ecuación relaciona magistralmente los conceptos de entropía y probabilidad. Sí, ahora todo el mundo sabe que la materia está compuesta de átomos y moléculas, pero cuando la segunda ley de la termodinámica fue formulada, todavía no estaba aceptado por todo el mundo. Boltzmann, un físico nacido en Viena en 1906, fue uno de los promotores de la idea de que los átomos eran los componentes de la materia. Tuvo que oponerse y enfrentarse a todos los que mantenían que los átomos y las moléculas eran puras especulaciones. Boltzmann proclamaba que la entropía tiene que ver con los átomos, con la manera de que se distribuyen los átomos o las moléculas. Por ejemplo, suponemos que tenemos un ascensor y abrimos una caja con un gas que huele a huevos podridos.
¿Cuál es la probabilidad de que todas esas partículas malolientes se vayan solamente a la derecha y una persona a la izquierda no las huela? Pues es obviamente muy poco probable. La idea de Boltzmann es ver de cuántas maneras se pueden distribuir las partículas en el ascensor, en este caso del gas, y ver que la entropía es mayor cuantas más maneras hay de colocarlas. La teoría de la probabilidad, para calcular todas estas maneras de colocarlas que se utiliza, esta teoría requiere un buen uso de las matemáticas. La fórmula que está en la lápida de Boltzmann es S, entropía igual a K por logaritmo neperiano de W, donde W es el número de maneras posibles de colocar las partículas y K es un número, la constante de Boltzmann. La genialidad de esta fórmula es que conecta el universo microscópico de las moléculas con sus velocidades, con su movimiento individual. De moléculas, el número típico, por ejemplo, de un litro de agua es un 1 con 23 ceros detrás, moléculas. Y conecta este movimiento de las partículas con el universo macroscópico, en donde las propiedades de la materia son ya la presión, la temperatura, la densidad, el calor, etc. La mecánica estadística permite estudiar las propiedades térmicas macroscópicas a partir del comportamiento de las partes microscópicas. ¿Cuál es la relación entre ambas disciplinas? Si pensamos en una botella de champán, las propiedades termodinámicas son la temperatura, la presión del gas, que se observa sobre el corcho, y también la densidad del líquido. Sin embargo, la mecánica estadística mira las partes microscópicas. Observamos que a nivel microscópico lo que sucede es que las moléculas del gas se mueven siguiendo las leyes de la mecánica. Hemos dicho que son un gran número, unas 10 elevado a 23 moléculas, por ejemplo, y no se puede describir el movimiento de tantas partículas, cada una con sus velocidades. Pero estas moléculas empiezan a chocar y a intercambiar velocidades, y fue Maxwell, el físico inglés, del mismo de las ecuaciones de la electrodinámica de Maxwell, el que fue capaz de demostrar que para cada temperatura el número de moléculas con una velocidad determinada sigue una ley probabilística. Los físicos representamos esta ley con una gráfica con forma de campana. Arriba de la campana está la máxima velocidad. Hay unas poquitas moléculas con esa máxima velocidad, luego hay otras moléculas casi paradas y un gran número con una velocidad intermedia. Esta fórmula entonces relaciona la temperatura del gas con esta distribución de las velocidades de las partículas. Y aquí volvemos a la segunda ley de la termodinámica, ya que Boltzmann encontró que la situación descrita por Maxwell es precisamente el estado de equilibrio al que tienden los sistemas. Y aquí, llegados a este punto, vamos a enunciar la tercera ley de la termodinámica. Sí, la tercera ley de la termodinámica lo que dice es que la entropía de un sistema se acerca a un valor constante cuando la temperatura se acerca al cero absoluto. El cero absoluto es la temperatura exactamente de menos 273 grados centígrados, que se llama cero absoluto porque no se puede bajar de esa temperatura en el universo. A esas temperaturas no se mueven casi los átomos. Cerca del cero absoluto se producen fenómenos muy interesantes como la superconductividad o la superfluidez del helio líquido, y estos fenómenos solamente se pueden entender mediante la mecánica cuántica. Las cenizas del conocido físico Stephen Hawking, fallecido en 2018, se encuentran en la abadía de Westminster, no lejos de las tumbas de Isaac Newton y Charles Darwin. En su lápida se encuentran una serie de anillos alrededor de una elipse más oscura y también la fórmula de Hawking, también conocida como la fórmula de la entropía de los agujeros negros. Él mismo solicitó en 2002 que apareciera esta fórmula. ¿Puedes explicarnos en qué consiste? El primero que propuso que los agujeros negros tenían entropía fue Jacob Bekenstein, que es un físico americano, creo que nacido en México. Y en un principio Hawking no aceptó la hipótesis de Bekenstein. El problema que se plantearon era, cuando un objeto físico con entropía cae en un agujero negro, ¿qué sucede con esa entropía? Bekenstein llegó a la conclusión de que la segunda ley de la termodinámica solo se podría preservar si el área del agujero negro crecía más que la entropía que se tragaba. Después Hawking encontró una posible explicación microscópica que precisaba combinar la gravitación y la mecánica cuántica.
Hawking se sorprendió al hallar que los agujeros negros no eran los abismos que nada dejaban escapar, sino que debían emitir radiación. Esta radiación se conoce ahora como la radiación de Hawking. En la fórmula que aparece en su lápida aparecen 10 caracteres. T es la temperatura, m la masa del agujero negro, y aparecen 4 constantes universales. H, que es la constante de Planck, una constante imprescindible en mecánica cuántica, c, que es la velocidad de la luz, g, la constante de gravitación universal, y k, la constante de Boltzmann, que se utiliza en termodinámica para describir la energía en las partículas de los gases. Aún no se ha comprobado directamente estas predicciones, pero se espera que se haga en los próximos años. Otro de los problemas que se plantean es que si la entropía tiene esa tendencia a aumentar, es razonable pensar que en el Big Bang la entropía era mínima y era un momento en el que todo era orden. ¿Esto es así? No, eso no es lo correcto. La realidad es que es un puzzle, un gran puzzle. Por lo menos lo era hasta hace poco. El Big Bang, el origen del universo, parece que fue un absoluto desorden. Un gran número de físicos y filósofos han postulado explicaciones. Boltzmann, por ejemplo, pensaba que en la historia del universo la entropía hay épocas en las que aumenta y hay épocas en las que disminuye. Pero ahora tenemos información del origen del universo a través de la radiación de fondo de microondas, que es una forma de radiación electromagnética descubierta en 1965 que llena el universo por completo. Esta radiación se formó 400.000 años después del Big Bang y nos da una imagen de lo que fue el universo en el origen. En ese momento, hace 14.000 millones de años aproximadamente, el universo era muy desordenado, era una masa uniforme de gas. El calor se ha ido degradando hasta formar la radiación de fondo de la que hablamos. Pero actualmente la masa está ordenada, formando galaxias, debido a la gravedad, y resulta que la gravedad, y esto se ha encontrado recientemente, tiene capacidad de reinvertir el proceso, disminuir la entropía y crear orden en donde no lo había. En términos cosmológicos, sin embargo, la entropía del universo es casi constante. La parte más grande, por muchísimo, de la entropía del universo está en la radiación de fondo de microondas. De hecho, lo más importante es el número de fotones y no la energía. Aunque la radiación se ha ido enfriando y ahora esté a 3 grados Kelvin, o sea, 3 grados por encima de cero absoluto que decíamos, la entropía asociada es la misma. La creación de estructuras supone una reducción de la entropía, es cierto, que se compensa mediante un aumento de la entropía en base a los reajustes del campo gravitatorio. La entropía puede reducirse localmente, pero tiene que haber siempre un aumento global. ¿Y entonces cuál es la energía total del universo? Una de las respuestas es que la energía total del universo es siempre nula. El universo estaba inicialmente en reposo y ahora, después del Big Bang, hay materia, luz, formas de energía positiva. Entonces, ¿dónde está la energía negativa? La explicación de Stephen Hawking del concepto de energía negativa se encuentra en su libro The Theory of Everything, que es la teoría del todo, y en ella dice que, puesto que 2 piezas de materia que se encuentran próximas tienen menos energía que la que tienen cuando se encuentran lejos, la gravedad usa energía negativa para atraer los objetos. Es decir, que cuando las masas se acercan, generan energía negativa. Y a causa de la energía negativa creada por la gravedad de esas partículas, la energía total sigue siendo cero. Dicho de otra manera, aunque el universo en sus inicios estaba en equilibrio térmico, no estaba en equilibrio global, y aunque en el proceso de formar masa, galaxias, etc., disminuye la energía, no es así si tenemos en cuenta la energía negativa de la gravedad. Pero también hay físicos que rechazan esta hipótesis de la energía nula del universo. Por ejemplo, Sean Carroll, que es un profesor de Caltech y cosmólogo en Estados Unidos, es un físico actual, defiende que la energía no se conserva y esto es porque el espacio-tiempo cambia. En definitiva, este es un tema que, como la simetría del tiempo, está en plena actualidad y sigue habiendo cosmólogos, filósofos y físicos que reflexionan y dedican esfuerzos para dar respuestas. Como decíamos, en sus inicios la termodinámica y la mecánica estadística se desarrollaron para resolver problemas aplicados, relacionados con las propiedades térmicas de la materia. Pero desde entonces los conceptos y las herramientas matemáticas se han utilizado con gran éxito para abordar problemas no solo de ciencias sociales, sino también de otras ramas fundamentales de la física. Bien, pues aquí tenemos que cerrar este recorrido que hemos hecho por la entropía y la segunda ley de la termodinámica.
Muchas gracias, Emilia Crespo, catedrática de Física y coordinadora del Máster en Física de los Sistemas Complejos de la UNED, por acompañarnos y hasta una próxima ocasión. Gracias. Adiós, gracias.